Muy buenas tardes, compañeros y docentes. Mi nombre es Michael Andrés Suárez. Soy de la ciudad de Bogotá. Eh, en este momento voy a explicar el tema de publicaciones periódicas, pero específicamente qué es bibliometría, qué es cienciometría y qué es infometría. Vamos a empezar por cienciometría. Es el estudio cuantitativo de los metadatos sobre la bibliografía especializada de manera particular. Los artículos de investigación, si se pone en énfasis que es el producto principal de la ciencia. La cienciometría estudia la producción científica con el fin de medir y analizar la misma. En este caso, ¿qué es la cienciometría? El estudio cuantitativo de los metadatos. ¿Y cuáles son los metadatos? Todo aquello que le colocamos a un documento o a una investigación o artículo. Son las palabras con las cuales vamos a encontrar más fácil la información. ¿Mediante qué? Mediante recuperación de la información, análisis de bibliografía y obtención de nuevos conocimientos. Entonces la cienciometría sirve para recuperar aquella información que de repente no se consigue tan fácilmente, pero que gracias a los metadatos de descripción se puede alcanzar. ¿Cuáles son los temas que abarca la cienciometría? Relación entre ciencia y tecnología, el crecimiento cuantitativo de la ciencia, la relación entre el desarrollo científico y el crecimiento económico, el desarrollo de las disciplinas y las subdisciplinas y una estructura de comunicación entre los científicos. ¿Qué medimos con la cienciometría? Los indicadores de las publicaciones y el impacto de estas publicaciones científicas. Hay indicadores de citación que miden la cantidad de impacto, las vinculaciones o relaciones entre las publicaciones científicas. Los principales temas de investigación incluyen la medición del impacto, los conjuntos de referencia de artículos para investigar el impacto de las revistas o institutos, la comprensión de citas científicas, el mapeo de campos científicos y la producción de indicadores para uso en contextos políticos y de gestión. En conclusión, podemos definir que por medio de estos indicadores cienciométricos podemos determinar la cantidad de producción, la cantidad de impacto, la citación, el contenido y la colaboración de estas publicaciones. Por otra parte, vamos a explicar lo que es la bibliometría. La bibliometría es la ciencia que aplica métodos matemáticos y estadísticos a la literatura científica y a los autores que la producen, con el objetivo de estudiar y analizar la actividad científica. Los instrumentos utilizados para medir los aspectos de este fenómeno social son los indicadores bibliométricos, medidas que proporcionan información sobre los resultados de la actividad científica en cualquiera de sus manifestaciones. Entonces, tenemos cosas como los libros, la tecnología y todo esto hace que a la hora de investigar o de buscar información podamos encontrar información en diferentes fuentes, en fuentes primarias, secundarias y especialmente en los libros. Y pues en la actualidad, con esto que sucedió ahorita con el COVID, ha hecho que fomentemos más el uso de las tecnologías, que busquemos más en revistas científicas, en bibliotecas, como por ejemplo el ejemplo de la biblioteca de la Universidad del Quindío, que buscamos por medio de metadatos y lo que nos ha enseñado el docente, por medio de las revistas, toda esta cantidad de datos y de quienes consultan, de cómo consultan, de en qué países, de quiénes son los autores,
quienes se han dedicado a hablar de temas específicamente, como era lo que se hablaba acerca del COVID. Lo que en realidad nos ha hablado el profesor Jairo, como solo con el término COVID podemos encontrar mucha información, pero si seleccionamos solo Colombia, se reduce la cantidad de información, pero de igual manera sigue siendo gran cantidad de información la que contienen estos metadatos, porque a pesar de que eso sucedió durante este año, ya hay mucha información acerca de esta enfermedad que ha agobiado a todo el mundo. Dentro de estos indicadores bibliométricos, ¿para qué nos sirve o qué ganamos con ellos? El crecimiento de cualquier campo del saber, el envejecimiento de los campos científicos, podemos ver cosas como la evolución cronológica de la producción científica, la productividad de los autores o instituciones, la colaboración entre científicos e instituciones, el impacto o visibilidad de las publicaciones en la comunidad científica y la dispersión de las publicaciones científicas entre las diversas fuentes. Así podemos verificar cómo en muchos países se realizan este tipo de consultas. Bueno, en este momento damos fin a la explicación de los 3 temas solicitados para esta evaluación y culmino con lo que es la infometría. La infometría es el estudio de los aspectos cuantitativos de la información en cualquier forma, no solo a partir de registros catalográficos o bibliografías, y abarca cualquier grupo social, por lo que no se limita solo al científico. Puede incorporar, utilizar y ampliar los diversos estudios de evaluación de la información que se encuentran fuera de los límites de la bibliometría y de la cienciometría. En el modelo infométrico, el valor de un modelo infométrico reside en su capacidad de resumir, así como la posibilidad que brinda de establecer pronósticos sobre tendencias futuras y determinar el efecto de diferentes factores y variables de interés. El modelo infométrico ofrece una base sólida para la toma de decisiones prácticas. Dentro de las características de la infometría tenemos los aspectos estadísticos del lenguaje y la frecuencia del uso de las palabras y frases, tanto textos redactados como en lenguaje natural como entre otros medios impresos y electrónicos. Las características de la productividad autoral medida por el número de documentos publicados o por el grado de colaboración. Las características de las fuentes publicadas incluyendo la distribución de los documentos por disciplinas. Los análisis de CITES teniendo en cuenta la distribución por autores, por tipo de documento, por instituciones y por países. El uso de la información registrada a partir de su demanda o circulación. La obsolencia de la literatura en virtud de la medición de uso y de frecuencia con que se cite. Y el incremento de la literatura por temas. Dentro del objeto de estudio de la infometría tenemos las palabras, los documentos y las bases de datos. ¿Cuáles son las variables? Difiere de la cienciometría en los propósitos de las variables, por ejemplo, medir la recuperación de la relevancia, el recordatorio y entre otros. Entonces, dando fin a lo que es mi exposición, como bibliotecólogos y como profesionales SITBA, creo que tenemos que tener muy en cuenta estas 3 ciencias. Tenerlas muy en cuenta porque nos ofrecen información sobre los datos, los metadatos y la manera de cómo conseguimos información de manera más rápida. Además de eso debemos saber mucho de
el manejo de las tecnologías. ¿Esto para qué? Para verificar que esta información sea verdadera. Eh, Saber cómo ubicamos información de manera más rápida. Y como nosotros vamos a a delegar información como bibliotecólogos, debemos conocer mucho este tema y saber cuál es la información que estamos brindando a las personas que necesiten de este tipo de consultas. Es por ello que estos temas son muy importantes para nosotros. Entonces, con esto cierro lo que es mi intervención. Espero haya sido de, mm, espero haya sido de gran valor. Eh, en realidad, este tipo de explicaciones y de esta manera no se me hace muy fácil, pero pues este es uno de mis mayores esfuerzos. Entonces, docente Jairo, muchísimas gracias. Una feliz tarde. Gracias.